Por décadas, el mundo en que vivimos nos ha metido en la cabeza que el género, entendido como los comportamientos y roles que esperamos que un hombre o mujer manifieste, no es nada más que una construcción social. Esto no es cierto. Como escribe la neurocientífica Debra Soh, estudios científicos han confirmado las diferencias entre los sexos en el cerebro que conducen a diferencias en nuestros intereses y comportamiento. Estas diferencias no se deben al entorno postnatal ni a los mensajes de la sociedad. El género es, en efecto, biológico y no se debe a la socialización. Aunque existen prácticas masculinas o femeninas que varían según la época o región geográfica, el hecho de ser masculino o femenino no es una mera construcción social, sino que está profundamente influenciado por nuestra biología. En todo caso, hasta hace muy poco tiempo, el discurso de los proponentes de la ideología de género había sido algo como: aunque el sexo es una realidad biológica inmutable, el género es una construcción social. La idea era comunicar que, como todas las prácticas y normas sociales relacionadas al sexo eran un invento humano, podían y debían ser destruidas en nombre de la igualdad. En nuestros días, esto ya no es suficiente para los proponentes de esta ideología. Ahora ya no basta decir que el género es solo una construcción social, un invento humano que no tiene bases en la realidad objetiva, lo cual es falso. Según los activistas de género, el sexo también es una construcción social, lo cual también es falso. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Un usuario de TikTok que dice ser profesor de medicina especializado en biología molecular expresó lo siguiente. Sex as it pertains to humans is a construct. It is a set of spectrum variables with bimodal distribution that we draw an arbitrary set of boundaries around into two broad categories, but they are not immutable characteristics. Almost all of those characteristics can be changed through hormones or through surgery. Desafortunadamente, este tipo de razonamiento no se limita al mundo de las redes sociales. Agustín Fuentes, un antropólogo de la Universidad de Princeton, escribió un artículo de opinión titulado "Esta es la razón por la que el sexo no es binario" en Scientific American, una de las revistas de ciencia más prominentes en el mundo. Fuentes dice que la producción de gametos, óvulos y espermatozoides no describe suficientemente la biología del sexo en los animales ni es la definición de mujer u hombre. Si todo esto te parece una ensalada de palabras sin sentido, no te culpo, lo es. Pero es una ensalada de palabras que se está utilizando cada vez más para intentar negar la realidad de que los seres humanos son hombres y mujeres por diseño, no por capricho. Como cristianos, es preciso estar capacitados para responder a estos argumentos que se visten de ciencia y compasión, pero en realidad solo traen confusión y dolor, pues se levantan contra la verdad de Dios. El argumento de que el sexo es una construcción social en lugar de una realidad objetiva puede estructurarse en 3 etapas, cada una con 2 premisas y una conclusión. Estas 3 etapas se construyen una sobre otra, como un castillo de naipes. Evaluemos cada uno de los niveles de este castillo. Parte 1. El sexo es, en su mayoría, no binario. Se presenta en un rango o espectro de valores. Premisa 1. La producción binaria de gametos, óvulos o espermatozoides es solo un tipo de característica sexual y no es suficiente para describir el sexo. Premisa 2. La mayoría de las características sexuales no son binarias, se presentan en un rango o espectro de valores. Conclusión 1. El sexo es, en su mayoría, no binario. Se presenta en un rango o espectro de valores. En la primera parte del argumento, se nos dice que el tipo de gameto producido por un organismo, ya sean óvulos o espermatozoides, está lejos de ser la única característica sexual de dicho organismo. Por ejemplo, las mujeres producen óvulos, sí, pero también se caracterizan por poseer niveles altos de estrógeno y bajos niveles de testosterona. Esto también es parte central de su sexualidad. El asunto es que estos niveles hormonales, a diferencia de los gametos, no se manifiestan de forma binaria, sino que están en un espectro de distribución. Hay mujeres que tienen niveles más elevados de estrógeno que otras, así como varones con bajos niveles de testosterona. De la misma manera,
Las características sexuales secundarias de los hombres y las mujeres, tamaño de los pechos, ancho de las caderas, altura, porcentaje de grasa corporal, masa muscular, cantidad de vello facial y corporal, tono de voz, capacidad pulmonar, tamaño del corazón, se presentan en una distribución de valores variados, no son binarias. El corazón humano, por ejemplo, puede desarrollarse dentro de todo un rango de tamaños, no solo dos opciones. Como muchas de estas características sexuales no son binarias y además pueden modificarse a través de hormonas o cirugías para acercarse más a la media del sexo con el que te identificas, a algunos les parece razonable concluir que el sexo es mayoritariamente no binario. Desde aquí ya estamos mal. La razón es muy simple y la explicaremos más adelante, pero por ahora revisemos el resto del argumento. Parte 2. Los límites de las categorías de sexo se seleccionan de manera arbitraria. Premisa 3. El sexo es mayormente no binario, se presenta en un rango o espectro de valores. Premisa 4. La creación de categorías basadas en un rango o espectro de valores requiere una selección arbitraria de sus límites. Conclusión 2. Los límites de las categorías de sexo se seleccionan de manera arbitraria. Como puedes ver, la conclusión del primer nivel del castillo de naipes se utiliza como base para construir el siguiente nivel. El argumento avanza para señalar que, como la mayoría de las características sexuales no son binarias, sino que se presentan en todo un rango de distintos valores, uno se ve obligado a poner límites arbitrarios para decir que, por ejemplo, el corazón de una mujer tiene una masa entre 193 y 297 gramos. Seguramente encontraremos a una mujer con un corazón de masa de 190 o 300 gramos. Entonces, ¿quién dice que debemos establecer los límites de la masa del corazón humano de una mujer entre 193 y 297 gramos? Lo mismo aplica para el resto de las características sexuales secundarias. ¿Quién puede decir con certeza cuál es el rango de valores para el tamaño de los pechos, ancho de las caderas, altura, porcentaje de grasa corporal, masa muscular, cantidad de vello facial y corporal, tono de voz o la capacidad pulmonar de un hombre o una mujer? Seguramente encontraremos un hombre o una mujer que se salga del rango en alguna o muchas de estas características sexuales. Establecer este tipo de rangos de manera arbitraria, se dice, es limitar artificialmente el concepto de hombre y de mujer. Parte 3. Las categorías sexuales, hombre y mujer, son construcciones sociales. Premisa 5. Los límites de las categorías de sexo se seleccionan de manera arbitraria. Premisa 6. Las categorías con límites seleccionados arbitrariamente son construcciones sociales. Conclusión 3. Las categorías sexuales, hombre y mujer, son construcciones sociales. La última parte del argumento es más simple. Según los proponentes de esta ideología, como los límites de las características sexuales se seleccionan de manera arbitraria, determinando un rango artificial para los niveles hormonales, cantidad de vello, tono de voz, etc. de los hombres y las mujeres, las categorías que tenemos para el sexo, hombre y mujer, son algo que hemos fabricado y no una realidad objetiva. Quizá alguna vez has visto una imagen en la que un hombre y una mujer miran un montón de círculos de colores. La señorita tiene un nombre para cada uno de los círculos, mientras que el varón los agrupa en categorías más amplias. ¿Quién tiene la razón? Bueno, los dos o ninguno, porque los colores son una especie de construcción humana. Percibimos la luz en distintas longitudes de ondas y creamos categorías, colores, para organizarlas. Los activistas de género pretenden hacer algo como esto. Observan las características sexuales primarias y secundarias, gametos, cromosomas, niveles hormonales, anatomía, y crean una variedad de categorías para identificar a los individuos. Mientras tanto, el resto del mundo sigue usando las mismas dos categorías de siempre, hombre y mujer. Pero la percepción del color es mucho más compleja de lo que parece. Como me dijo el científico cognitivo Justin Barrett, los seres humanos alrededor de todo el mundo ven las mismas bandas categorías de colores, muchas menos de las que realmente hay. Lo que varía es el hecho de si tenemos o no palabras especiales para estas categorías y si consideramos subcategorías para cada banda de color. Esto último es lo que está condicionado social o culturalmente, pero se construye sobre la percepción humana natural. Lo mismo puede decirse acerca de nuestra capacidad para distinguir entre hombres y mujeres. Esta habilidad es vital para la reproducción humana y por lo general todos podemos discernir el sexo de los humanos maduros que nos rodean con bastante facilidad desde muy temprana edad. Incluso con toda la diversidad de categorías sexuales en los hombres o las mujeres, suele ser fácil identificar a un individuo como miembro de un sexo u otro.
El argumento de que el sexo es una construcción social, no una realidad objetiva, puede sonar convincente, especialmente cuando sale de la boca de aquellos que ondean sus múltiples títulos universitarios como banderas que conceden autoridad infalible en nuestra cultura. Pero si no permitimos que las palabras rebuscadas nos intimiden, nos daremos cuenta de que el castillo de naipes se derrumba desde la primera premisa. Para abrazar como cierto que la producción binaria de gametos, óvulos o espermatozoides es solo un tipo de característica sexual y no es suficiente para describir el sexo, necesitas ir a todas las enciclopedias de biología del mundo y cambiar la definición de sexo. En biología, el sexo se define como el rasgo que determina si un organismo que se reproduce sexualmente produce gametos masculinos o femeninos. El concepto de sexo es para indicar si un individuo, sano y en su madurez, producirá óvulos o espermatozoides. Describe con base en los gametos y nada más. Por supuesto, el hecho de que un organismo esté biológicamente capacitado para producir cierto tipo de gameto resultará en una multitud de características psicológicas y anatómicas secundarias, que en gran parte se manifestará en un rango de valores. Pero eso no define el sexo y no niega su binaridad. Simplemente muestra que dicha binaridad puede manifestarse en una maravillosa diversidad de formas que no deben salirse del diseño de Dios y del llamado a la santidad para la sexualidad humana y que por lo general serán fáciles de discernir como masculinas y femeninas. Por ejemplo, un hombre con niveles de testosterona más elevados que otro hombre no es más hombre, es simplemente un hombre con niveles más elevados de testosterona. El sexo es, por definición, una realidad objetiva y binaria. Incluso los casos de personas intersexuales cuyos genitales son ambiguos o presentan una configuración cromosómica distinta al XX o XY no niegan la binaridad del sexo, porque los seres humanos en la madurez sana se siguen reproduciendo solo a través de óvulos y espermatozoides. En otras palabras, las personas intersexuales no tienen un tercer sexo porque no existe un tercer gameto que sirva para la reproducción humana. Esto no es solo una locura de redes sociales o de instituciones académicas desconectadas de la realidad. La confusión sobre lo que significa ser un hombre o una mujer afecta vidas reales para siempre. Una mujer llamada Celine da testimonio de ello. Ella escribe: "El año pasado hice uno de los mayores cambios de mi vida cuando decidí dejar de intentar ocultar mi sexo. Pocos días después de mi cumpleaños número 28, se habrían cumplido 10 años desde que empecé a inyectarme testosterona. Siempre había pensado que me sentiría en paz con ese hito, tan metida en mi supuesta vida auténtica. Un día de febrero de 2023, de camino a casa desde el trabajo, me detuve a mirar el kiosco del periódico, donde me llamó la atención un titular sobre Jamie Reed, denunciando la medicina de género en el Hospital Infantil de San Luis. Al leer el artículo, me estremeció lo mucho que me identificaba con cada una de las líneas. Yo misma había utilizado con mi madre la frase «¿Preferirías tener una hija muerta o un hijo vivo?», una frase que había oído en internet, una frase que aparentemente recitaban los profesionales médicos a padres angustiados. Me horrorizó darme cuenta de que no era la única que había seguido ese camino cuando era menor. Celine alteró sus niveles hormonales y realizó cirugías irreversibles intentando convertirse en algo que no era. Ella continuó escribiendo: «La ideología de género arruinó mi infancia. Hoy me pregunto qué habría pasado si no hubiera estado expuesta a la retórica en internet o si los terapeutas me hubieran preguntado de dónde sacaba esas ideas. Hoy sé que ser mujer es simplemente ser hembra. No tiene nada que ver con la forma de vestir, de sentarse o de caminar, hablar y vivir la vida». Mi madre se siente aliviada por haber recuperado a su hija. Ser mujer implica mucho más que producir óvulos en la madurez sana. Pero la definición de mujer empieza ahí. Como dice Génesis 1, 27, 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Rechazar esta verdad fundamental solo trae destrucción y confusión. No. El sexo, a diferencia de los títulos universitarios, no es una construcción social. Es una realidad objetiva y binaria. No nos avergoncemos de permanecer firmes en esta verdad y de compartir la esperanza del Evangelio de Cristo para quienes están sufriendo o caminan cegados por la mentira que atenta contra el diseño de Dios para sus vidas. Si encontraste útil este episodio de Piensa Podcast, te invitamos a darle me gusta y compartirlo con un amigo.
No olvides suscribirte al canal de Coalición por el Evangelio para encontrar más contenido como este.